Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy, para finalizar esta serie analizando qué pasó con algunos fangames del Fazbear Fanverse, finalmente es el turno de Kein, el creador de PogOS Evergreen. Aquí arriba estarán teniendo una lista de reproducción donde podrán ver qué pasó con Candice 4, Ignited Collection y FNAF Plus. Así que, ponte demasiado cómodo, pues este video sí que será demasiado extenso, pues estuve investigando toda la información desde 2020, hasta el día de hoy. Dicho esto, comencemos. Bueno, para empezar, como ya es costumbre, primero tenemos que analizar los antecedentes. Todo empieza el 1 de abril de 2020 con la creación de PogOS Arcade 2020 Edition. Y seguramente ustedes están pensando que esto se trataba de una especie de broma por el Día de los Inocentes, pero no. En esta publicación se mencionaban algunas preguntas frecuentes, por lo que seleccioné las más interesantes. Y sobre todo, importantes. ¿Qué está pasando? La serie PogOS se está reiniciando. Estoy haciendo PogOS Arcade y PogOS nuevamente, con un nuevo equipo. No los estoy remasterizando, los estoy reiniciando. Lo que significa que los juegos tendrán nuevos modelos, diseños, mecánicas de juego e historia. El juego seguirá siendo familiar y los cambios no deberían ser demasiado discordantes, deberían ser actualizaciones directas, pero no te hagas una idea equivocada. No se trata de relanzamientos ni remakes. Este es un reinicio completo. ¿Quién está trabajando en el reboot? El reboot de PogOS tiene un equipo muy pequeño y compacto, formado por personas talentosas que han trabajado en fangames en el pasado. Estoy trabajando en esto más que en cualquier juego en el que haya trabajado antes. Soy el único artista de píxeles para PogOS Arcade 2020, por ejemplo, pero no podría hacer nada de esto sin otras personas increíbles. Me acompañan Emil Marco, creador de Five Nights at Candice, Garrett Tube, creador de Fredbear y Friends, Vitch, creador de The Web of Cox and Oil, así como Cian Mewburn, Turntail, un artista increíble que también sucede ser mi novia, y algunas otras personas increíbles. Todos estos miembros del equipo han trabajado en PogOS Arcade 2020 Edition, así como en la próxima edición de PogOS 2020. ¿Por qué no hacer simplemente una secuela? Una secuela no está descartada, especialmente con este nuevo equipo. Pero en este punto no me atrevería a explorar el futuro sin arreglar el pasado. PogOS puede y debe ser mejor antes de que se amplíe la historia. Entonces, nuevamente, podría suceder un PogOS 2 después de todo esto. Pero por ahora, me gustaría presentar un nuevo PogOS 1. Porque nunca se sabe, podría ser tan emocionante como una secuela. ¿Esto está realmente en ClickTeam? Sí, todo este juego está renderizado en Blender y programado en ClickTeam Fusion. Emil ha creado un shader para ClickTeam que reproduce con precisión los reflejos de luz en tiempo real, dando la ilusión de modelos 3D con materiales realistas. Termina pareciendo una animación de Blender o un juego de Unreal Engine. Es bastante enfermo. También ese mismo día se nos revelaría el tráiler del juego en el canal oficial de Ken Carter. La verdad que en el tráiler se puede ver un detalle demasiado interesante, pues parece que el reboot de PogOS y PogOS Arcade transcurrirán en el mismo universo. Digo esto ya que, las máquinas arcades que se ven son del reboot, y que dentro de estas transcurre PogOS Arcade. Pero no hay que olvidar que en este mismo tráiler se puede ver la cabeza de Black Rabbit, un detalle increíble. Al día siguiente, el 2 de abril, Kein respondería a algunas preguntas que se le hicieron. Entre estas preguntas tenemos que el juego será mejor que el original, pues se menciona que dará mucho más miedo, que se tomara solamente los 3 primeros FNAF en cuenta, esto en el lore, y que originalmente se tenía planeado hacer el reboot de PogOS en 2019. El 12 de abril de 2020 Kein anunciaría que él haría una comunidad para PogOS en Gamejolt. Esta comunidad la tendrán en la descripción por si quieren unirse. Como dato curioso es que, en ese tiempo PogOS Evergreen llevaba el nombre de PogOS 2020 Edition.
El 17 de abril se realizaría un tuit anunciando el Reddit de PopGoes, y en ese entonces la portada sería la misma sala de arcades que se pudo ver en el tráiler de PopGoes Arcade 2020. El 13 de mayo se nos anunciaría unas pequeñas actualizaciones sobre el desarrollo. Lo más importante de esto, era que lo más probable sea que el reboot de PopGoes no esté listo para el 2020. Algo que terminó pasando. El 12 de junio de 2020 saldría oficialmente PopGoes Arcade 2020. Y seguramente se estarán preguntando por qué es importante esto para PopGoes Evergreen. Bueno, esto es importante, pues en este juego pasaban cosas demasiado interesantes. Al completar el juego al 100% podías desbloquear una cinemática con el diseño del nuevo PopGoes. Y si llegabas a completar el final secreto podías ver el nuevo diseño de Black Rabbit, junto a una pequeña cinemática bastante genial. El 19 de junio se volvería a dar un pequeño teaser de PopGoes Evergreen gracias a PopGoes Arcade. Al final del video de la soundtrack del juego se podía ver cómo PopGoes toma la cabeza de Black Rabbit. El 23 de junio se anunciaría a través de un tweet que el PopGoes que vimos anteriormente era efectivamente el de Reboot. También nos proporciona la imagen con mejor calidad y sin la estática. El 25 de junio Kane realizó un tweet anunciando que el nombre del juego se iba a cambiar de PopGoes 2020 Edition a PopGoes Reboot, aunque el título se seguía trabajando en ese entonces. El 27 de junio para celebrar el cuarto aniversario de PopGoes, se abriría la página oficial de GameHolt del reboot de PopGoes. Al entrar en la página de GameHolt en ese entonces se veía algo así. Podíamos ver a un PopGoes en la completa oscuridad. En la parte de abajo se podían apreciar solamente dos imágenes, la cual era el PopGoes en la oscuridad, y el PopGoes que pudimos ver en PopGoes Arcade 2020. Como dato curioso es que, el PopGoes que se ve en total oscuridad sería el primer teaser de PopGoes Evergreen. El 9 de agosto Kane realizaría una publicación en GameHolt, anunciando el nombre oficial del juego, el cual era como ya todos sabemos, PopGoes Evergreen. Y por si se preguntan el porqué del nombre del juego, Kane menciona las razones por las cuales se llama así. Y esa es nuestra inspiración aquí. Evergreen es una palabra que significa temporalidad, frescura, una vida larga y agradable. Muy apropiado para un reinicio por sí mismo. Pero hay más. 1. La pizzería PopGoes siempre ha estado decorada para parecerse a un bosque o un jardín. Árboles, frutas, flores, mariposas, incluso PopGoes Arcade 2020 Edition lo hizo evidente. Los personajes viven en un bosque. 2. El verde es el color principal de PopGoes y este reinicio es el color de poder de PopGoes la comadreja, y ahora el verde está por todas partes en la pizzería. 3. La palabra siempre verde es un paralelo directo al subtítulo de PopGoes 2, el bosque muerto. Qué mejor manera de dejar atrás los viejos juegos diciendo esencialmente oye, al diablo con el bosque muerto. Este bosque vive para siempre. Ese mismo día, en la misma publicación, Kane había dejado un video de su canal oficial de YouTube, donde se nos revelaría el nombre oficial del juego, mientras que se ven salas de la pizzería que podremos ver en el reboot, mientras pasan nombres beta. Al día siguiente, el 10 de agosto Kane a través de un tweet anunciaría que escogió la imagen que ven en pantalla para la portada del juego en GameHolt. Un dato que quizás la mayoría ya haya notado es que esta imagen es un remake de esta imagen del PopGoes clásico. El 15 de agosto Kane de nuevo a través de su Twitter anunciaría que el modelo de Stone, el pájaro animatrónico estaba completado al 100%. Y nos daría este pequeño teaser de la mano de Stone con su letrero. El 18 de agosto Kane publicaría un tweet donde se anunciaría que se ha entregado dibujos de la pizzería para colorear. Se le dieron a los familiares de los integrantes del equipo de trabajo, la edad sería como de 3, 5, 8 hasta 12 años. A Kane le resultó adorable el resultado final, y menciona que quizás los añada en el apartado de extras, lo cual confirma que el juego contará con extras.
Luego el 22 de agosto sería cuando se nos anunciaría oficialmente la iniciativa del Fazbear Fanverse. Entre los fangames seleccionados por Scope teníamos a Candice 4, The Joy of Creation United Collection, Flumtis 3, FNAF Plus, y obviamente a PopGoes Evergreen. Ese mismo día Kane haría una publicación en la página de GameJolt anunciando cosas algo interesantes. Hola a todos. Estoy extremadamente feliz de anunciar que la nueva serie PopGoes es parte de la iniciativa Fazbear Fanverse, una colaboración oficial entre Scott Cawthon y una pequeña selección de desarrolladores de fangames, para crear y lanzar juegos antiguos y nuevos, trasladarlos a consolas principales, y potencialmente tener mercancía creada y vendida para ellas en el futuro. Entonces sí, esto significa que, eventualmente, podrá comprar y jugar juegos como Five Nights at Candice 4, PopGoes Evergreen, y One Night at Flumtis 3, sí, eso está sucediendo, en sus consolas domésticas, y posiblemente teléfonos móviles, y tal vez incluso tener una figura de PopGoes la comadreja, en el futuro. ¿Qué tan asombroso es eso? Asegúrese de revisar la publicación de Scope para obtener todos los detalles. El equipo de Evergreen ha mantenido esto en secreto por un tiempo, al menos medio año, y lamentablemente no podemos dar muchos más detalles en este momento. Pero estamos súper orgullosos y muy emocionados de hacer más por esto. Para celebrarlo, pronto lanzaremos una nueva imagen teaser de PopGoes Evergreen, hoy o mañana, depende de su zona horaria, así que estén atentos. Muchas gracias por el apoyo. Espero que uno de tus fangames favoritos sea parte de esto. Y más tarde ese día se publicaría un nuevo teaser de Stone. Luego el 29 de agosto Kane publicaría en un tweet de la nada el nuevo modelo totalmente completo del nuevo PopGoes, de PopGoes Evergreen. La verdad esto fue algo totalmente inesperado. Pero eso no sería todo, pues, como el apoyo en la publicación anterior fue masivo, Kane decidiría hacer un pequeño bonus. Entre estas imágenes de este nuevo tweet estaba la portada del juego, pero a color. Una comparación de lo que quizás sea daño recibido en el animatrónico. Un ojo de PopGoes, y como dato curioso es que Kane menciona que el ojo derecho de PopGoes en realidad es una cámara. Podemos ver el chaleco de PopGoes, que igualmente Kane menciona que este es de vinilo y que este posee unas cebillas para poder retirárselo y poder lavarlo. Podemos ver parte del endoesqueleto, que se menciona que es totalmente negro. Pero no solamente nos quedaremos con la información del tweet, pues igualmente en los comentarios hay algunas respuestas por parte de Kane. Por ejemplo que los ojos iluminados de los animatrónicos son resultados de alucinaciones. Que el uso de la cámara del ojo de PopGoes es para saber dónde se localiza un objeto en específico, para interactuar con niños y más cosas. También como se había mencionado al principio del video, el modelo de PopGoes está hecho en Blender. Y que PopGoes mediría algo así. El 1 de septiembre se nos anunciaría que la sala de arte ya estaría a punto de ser terminada. También se nos anunciaría que las hermanas ardillas, Sarah y Saffron estarían en el proceso de modelaje, y para finalizar se nos anunciaría que Kane pondría de portada la imagen de PopGoes y Black Rabbit a color en GameJolt. Ese mismo día Kane realizaría una encuesta para saber cuál portada les gustaba más a las personas, y terminó ganando el de blanco y negro, por lo que Kane actualizó de nuevo la página de GameJolt. Al día siguiente, 2 de septiembre, Kane realizaría un tweet anunciando que realizó algunos cambios en el modelo de PopGoes. El cambio iría en el chaleco y los pies. En las comparaciones se puede apreciar un modelo de mucha mejor calidad. También se nos anunciaría que el modelo de Sarah la ardilla estaría finalizado. El 20 de septiembre se nos anunciaría algo demasiado interesante. Kane nos mencionaría a través de un tweet que los únicos juegos en tener ports para consolas y móviles serán PopGoes Evergreen y PopGoes Arcade 2020. De igual forma, se nos menciona que estos serán los únicos juegos en poseer mercancía oficial. Y para finalizar, pero que es lo más importante, es que, estos juegos tendrán cosas exclusivas en sus versiones de pago. Y sí, por si no lo sabías, habrán dos versiones, la gratis y la de pago.
El 1 de octubre Kane mencionaría a través de un tweet que él se la pasó trabajando por semanas en el teléfono de PopGoes, para que este mismo permita tener una personalización, tanto de color y fondo. El 1 de noviembre Kane nos daría un teaser de Stone con sus ojos brillantes. Al día siguiente, gracias a un tweet que mostraba el multiverso de FNAF, Kane mencionaría que efectivamente, Five Nights at Candy's y PopGoes ocurren en el mismo universo, pero que no hay planes de juntar las sagas. O bueno, no por el momento. Y como dato curioso es que, quien realizó esa publicación es Phil, el creador de FNAF Plus. El 13 de septiembre Kane nos anunciaría que el desarrollo de PopGoes Evergreen se encontraba en una fase algo lenta, pero que estaba trabajando en las características de rejugabilidad, que es lo que el juego tendrá, como el desbloqueo de teléfonos. Esto se obtendrá a través de jugar normalmente y así poder desbloquear logros, algo así como skins para el teléfono. Y también menciona que quizás habrán 50 de ellos. El 18 de septiembre Kane anunciaría que hay mejoras masivas en la barra de pánico, y en el grito de Stone. También menciona que hay una inteligencia artificial que le permitirá a las ardillas y a PopGoes aprender tácticas nuevas durante la semana. Esto es demasiado interesante, pues aquí las probabilidades pueden llegar a ser infinitas. El 22 de noviembre Kane a través de Game Hall, haría un reporte sobre el progreso del juego. Antes que nada menciona que el juego se encuentra en una etapa demasiado corta de desarrollo, y que en ese tiempo no habían imágenes. También menciona que este no es su único proyecto, pues igualmente nos menciona algo relacionado a un DLC para PopGoes Arcade 2020 Edition, y que este estará en su versión de pago cuando sea lanzado. Solo les puedo decir que este DLC tendrá demasiadas cosas nuevas. También menciona que de las 11 salas del juego, solamente 5 han sido totalmente finalizadas. Pero de igual forma, menciona que lo que es más costoso de hacer son los aspectos visuales del juego. Menciona que se anda trabajando arduamente en la rejugabilidad, y que se planea en añadir hasta 50 coleccionables que debes de andar recolectando mientras estás jugando. También menciona que la pantalla del menú del juego se verá mucho mejor que la primera, algo así al estilo de las tarjetas planeadas para el cancelado PopGoes 2. También es mencionado nuevamente lo de los teléfonos, y que no solamente habrán distintos fondos y colores, pues menciona que planea en añadir distintas formas del teléfono. Planea en hacer algo así como Handunit, o uno de juguete, o uno como el del juego original. No obstante, Kane menciona que estos teléfonos no serán canon, pero que se obtendrán al completar tareas y retos que encontrarás en el juego. Bueno, pero también nos recuerda que algunas o casi la mayoría de cosas desbloqueables para el juego serán exclusivas para la versión de pago del juego. Es decir, la de consolas y móviles. También vuelve a mencionar lo de la inteligencia de las ardillas y de PopGoes, pero que para hacerlo de una manera más fácil, el teléfono te indicará por dónde ir a PopGoes. Pero eso no sería todo, pues ese mismo día a través de un tweet, Kane nos mencionaría que probablemente hayan dos versiones de PopGoes Evergreen para PC. Una versión gratuita de Game Hall, y otra de pago que quizás estará en Steam, la cual tendrá todo lo exclusivo de las versiones de móviles y consolas. El 3 de diciembre Kane realizaría una encuesta en Twitter para saber qué nos gustaría para Navidad. Y terminó ganando la cámara de la cocina. El 25 de diciembre de 2020, el día de Navidad nos revelaría la cámara de la cocina, y esta en sus distintos ángulos. Al día siguiente Kane nos mostraría que en la cocina se encuentra un sistema de elaboración de pizzas totalmente automático. Quizás esto no tenga relevancia, pero es un detalle que personalmente me parece interesante. El 10 de enero de 2021, Kane realizaría una nueva publicación en GameHolt. En este post se nos menciona algunas cosas algo interesantes y curiosas. Primero se nos menciona que él eliminó absolutamente todas las imágenes de la cocina de sus redes sociales, ya que no quería causar confusiones debido a que estaban rehaciendo de nuevo la cocina.
Y ahora, si se preguntan el porqué de esto, se debe a que uno de los moderadores de objetos de la cocina secretamente compró modelos para poder usarlos sin permiso, y pues bueno, en el contrato no se podía realizar esto, por lo que terminaron despidiendo a este moderador. Ahora un viejo moderador había regresado para rehacer absolutamente todo desde cero. Esto para asegurarse que no haya nada comprado en esta sala. Y eso no es todo, pues igualmente, deben de hacer nuevamente otra sala que tenía cosas compradas. Kane menciona que cuando vuelvan a tener la cocina desde cero nos la volverán a enseñar. El 18 de enero Kane nos compartiría esta nueva cocina. Tanto en GameHolt y en Twitter, y esta vez todo era original y no había nada comprado. El 22 de enero Kane volvería a hacer una publicación en GameHolt. En esa publicación nos mencionaría que realizaría nuevos estilos y cambios en la iluminación. Se nos menciona que cada habitación tiene una forma y tamaño único, lo que significa que el ángulo, el brillo y el color de la iluminación son difíciles de acertar en el desarrollo. También que se planea añadir una especie de ciclo nocturno. De lo que consta es que, el color de la iluminación y el cielo en la ventana de vista derecha cambian según su progreso de la noche actual. Kane menciona que esto no es complicado de hacer, pero que el único problema sería la iluminación y las sombras del marco de la ventana hacen que sea difícil distinguir partes de la habitación. Aunque, se llegó a una segunda alternativa. La segunda alternativa es agregar linternas a cada cámara. Kane menciona que esto le parece algo un poco espeluznante. Así que, este será el nuevo concepto para la iluminación de cámaras para PUBG Evergreen. Puede que este concepto te resulte algo familiar, y bueno, efectivamente, este concepto es demasiado parecido al que se nos plantea en FNAF 2. Pero esto no es un simple copia y pega de las cámaras de FNAF 2, pues, hay unas pequeñas diferencias que creo que les pueden interesar. En PUBG Evergreen no hay límite de batería, por lo que las luces de cada habitación siempre se mantendrán encendidas, pero parpadearán cuando un animatrónico entre, o salga de la habitación. Pero antes de finalizar, Kane menciona algo demasiado interesante. Escuchémoslo. Esta es nuestra alternativa para la estática abrumadora que generalmente se usa en los juegos de FNAF para cambiar la escena de una cámara, porque realmente, ¿cómo tendría sentido eso en 2024? Bueno, justo como se menciona, quizás PUBG Evergreen pueda salir por el 2024, aunque bueno, solamente si el desarrollo de este va de maravilla. Bueno, retomemos el tema de las cámaras. Kane menciona que él y su equipo de trabajo han estado demasiado contentos con este nuevo resultado. Aunque eso sí, para llegar a esto tuvieron que estar trabajando arduamente. Y luego nos mostraría un GIF de PUBG en la cámara de la cocina con este nuevo concepto. Y más abajo haría una comparación entre la cocina del concepto de antes, y el concepto de ahora. También menciona que cree que esta sería la versión definitiva de las cámaras de PUBG Evergreen, pues aunque no nos guste debemos de recordar que este juego está destinado a ser un juego de terror. Palabras dichas por Kane. Se menciona que el juego apenas se encuentra en un 15% de desarrollo, y que tardará un poco en terminarse. Y para finalizar menciona que actualizará PUBG Arcade para añadir esta nueva luz y quitarla de la luna. Al día siguiente, 23 de enero, Kane por Twitter publicaría una imagen de la nueva cocina sin PUBG. El 30 de enero Kane publicaría por GameHolt algunas preguntas que respondió. A continuación les contaré las más importantes. ¿Este juego tendrá puerto para consola/móvil? Ese es el plan. El hecho de que Evergreen forme parte de Fazbear Fanverse significa que es posible que este juego, y el nuevo PUBG Arcade, reciban puertos en otras plataformas. Sin embargo, no controlamos esto, por lo que no puedo dar ninguna actualización o incluso una idea de cómo, o cuándo, sucederá. ¿Se pagará el juego? Todos los puertos serán pagados y nos ofrecemos como voluntarios para agregar contenido adicional para estos puertos. Entonces, si compras el juego en consolas/móvil, si es posible un puerto móvil, entonces recibirás lo que actualmente llamamos la versión premium del juego. Esta versión incluirá contenido extra que los superfans deberían apreciar mucho. Esto también se aplica a PUBG Arcade. Por supuesto, habrá una versión gratuita de PUBG Evergreen disponible para PC que incluirá toda la historia. Exactamente como Arcade. ¿Cuánto costarán los puertos? No tengo la mínima idea.
Esa no es mi decisión, pero parece que los puertos para NAF han tenido precios muy razonables. ¿Qué contenido extra hay en las versiones Premium? La versión de puerto de Evergreen contendrá coleccionables adicionales, y estamos jugando con la idea de un nuevo juego más que tiene 5 noches adicionales de supervivencia, con una nueva mecánica super única. Todo esto no es canon, solo por diversión. La versión portuaria de Arcade incluirá un capítulo de bonificación para el juego de rol, en el que te enfrentarás a una nueva amenaza, a la que podrás acceder después de completar el juego principal al 100%, quizás alrededor de 1 hora de contenido adicional. ¿Puedo obtener las versiones Premium en PC? Scott nos ha dado el visto bueno para que los puertos tengan contenido adicional, y parece contento con la idea de que también lancemos estas versiones especiales de los juegos para PC, y si esto sucede, es casi seguro que se lanzarán en vapor. Versiones gratuitas en Gamehold, versiones de pago en Steam. Es probable que los datos guardados se transfieran, pero pasar de la versión paga a la versión gratuita puede romper el juego jajaja. Pero esto es todo especulación realmente. Regresará, inserte el personaje de PopGoes 2 aquí. De Epitomes, Geartleses, de Adeline, etc. No regresan. Esos personajes serán para una secuela cancelada. Este es un remake del primer juego. El único personaje de PopGoes 2 que está regresando de alguna forma es Manor el ratón, y eso se debe a que ha sido reconfigurada en algo mucho más simple. ¿Qué está pasando con Simon, Strings, Gemstone, etc.? Puedo confirmar que Gemstone, Gravestone y los animatrónicos Lux no regresarán debido a su falta de sentido para la trama. Puedo confirmar que Simon está regresando ya que es parte integral de la trama. No voy a confirmar o negar si Strings regresará, se espera que especulen quién podría ser el protagonista, como en los viejos tiempos. ¿Habrá una demostración? ¿Puedo probar el juego? No. Es posible que demos acceso temprano a una pequeña parte del juego a amigos cercanos y youtubers, pero no habrá una demostración pública, ni estamos buscando probadores / colaboradores. ¿Qué tan diferente es la jugabilidad? La jugabilidad de la sección nocturna normal es muy similar a la del juego original, pero con muchas mejoras importantes. Animaciones giratorias, una barra de pánico revisada, un nuevo modo de ventilación al que se accede con un clic derecho, y todo es mucho más fácil de entender. Los minijuegos cerebrales se han ido completamente, han sido reemplazados por algo mucho más grande y mucho más genial. ¿Se expresarán los animatrónicos? Planeamos agregar mucha actuación de voz Evergreen, pero no para los animatrónicos. Personalmente no me gusta cuando a los animatrónicos se les da voz. ¿Qué tan involucrado está Scott? En absoluto en realidad. Scott dará información de vez en cuando, o le pediré consejo / comentarios sobre ciertas complejidades, pero por lo demás no está involucrado. Esto también se aplica a todos los otros juegos de Fanverse. ¿Habrá una noche personalizada? Casi definitivamente no, al menos no a lo que estás acostumbrado. Honestamente, creo que las noches personalizadas son inútiles fuera de los ajustes preestablecidos específicos, los desafíos de máxima dificultad y los códigos secretos. Nadie intenta realmente hacer su propia experiencia personalizada, seguramente. En cambio, estamos planeando una serie de noches de desafío. Bueno, ¿qué es una noche de desafío? Es solo una idea en este momento, pero imagina una noche en la que, en lugar de sobrevivir hasta las 6 AM, debes encontrar 20 monedas de esmeralda en las cámaras antes de que se acabe el tiempo. O necesitas vencer el modo 4-20, pero con anuncios interrumpiendo en tu teléfono, o necesitas jugar a las escondidas con Stone, o un desafío en el que necesitas perder lo más rápido posible. Suena divertido. Diablos, sí lo hace. Y por cada desafío que superas, obtienes un nuevo teléfono para usar. Creo que es un poco mejor que una noche personalizada. ¿Habrá subtítulos? Estoy muy interesado en agregar subtítulos para este juego. Puede ser muy difícil en algunas circunstancias, como el reemplazo del minijuego, pero haremos nuestro mejor esfuerzo.
También es posible que, si hacemos que esto funcione, podríamos agregar idiomas adicionales después del lanzamiento del juego. ¿Será este juego accesible para daltónicos? Sobre el tema de la accesibilidad, sí, el juego será más amigable para los jugadores daltónicos. Los botones y monsáis en el escritorio ahora tienen letras mayúsculas grandes para representar cada color, G y B, P, R. Y el monitor en la sala de servidores también deletreará cada color. ¿Se rediseñará Simón? Absolutamente. De hecho, el cambio en el diseño de Simón es mucho mayor que el de los otros animatrónicos. Se verá loco bien. Súper emocionado. FNAF sigue siendo canon para PopGoes. Sí lo es. Estos universos son canónicamente mutuos, por lo que los personajes pueden coexistir. Pero es poco probable que haya referencias directas a FNAF en este juego, ya que existen en periodos de tiempo tan diferentes, y países. ¿Habrá mercancía de PopGoes? Ojalá. Fazbear Fanverse lo hace posible, y sería genial ver que sucediera. Crucemos los dedos, pero tratemos de liberar Evergreen primero. ¿Habrá más después de Evergreen? Si a Evergreen le va realmente bien, desde el punto de vista crítico y financiero, entonces consideraremos desarrollar una secuela. Algunas de las cosas que estamos creando para Evergreen incluso tienen una secuela en consideración, pero no es algo que estemos planeando desarrollar actualmente. El 3 de febrero Kane nos mostraría a través de un Duit la sala arcade, pero con la nueva iluminación. Por si no lo recuerdan, así lucía con la iluminación antigua, o sea, de la luna, y así luce con esta nueva luz de la cámara. El 2 de marzo Kane anunciaría que un nuevo modelador se ha unido al equipo de trabajo. También se nos mostraría un teaser de un endoesqueleto en proceso de creación. Luego el 5 de marzo se nos mostraría la evolución del modelo de PopGoes. El 23 de marzo Kane por Game Hall anunciaría que jugáramos el nuevo juego que se había hecho con Emil y otras personas. Este juego era Chase Animatronics. Y bueno, la gente al principio no entendía nada, pues era solamente un Pac-Man pero con personajes de FNAF. No obstante, en los créditos podíamos ver un teaser de Stone con sus ojos brillantes, un detalle que sorprendió a demasiados, y de aquí la razón del por qué Kane lo anunció. El 30 de marzo Kane nos mostraría una demostración desechada de cómo se vería PopGoes Evergreen en un mapa 3D. Kane menciona que se terminó desechando, pues limitaba algunas cosas. El 2 de abril se nos anunciaría a PopBin. Esto aparentemente sería como un cesto de basura que se encontrara en algunos lugares de la pizzería de PopGoes. Aunque eso sí, se menciona que este es solamente un diseño beta, y que no está acabado. El 7 de abril Kane mencionaría que el endoesqueleto del teaser de hace rato, finalmente estaba totalmente finalizado. Brindándonos este pequeño teaser del endoesqueleto. También se nos menciona que este endoesqueleto ha servido para ayudar con las articulaciones de algunos animatrónicos. Las razones por las cuales hicieron este endoesqueleto era para añadirlo en partes y servicios, y una pequeña probabilidad de una posible secuela. Otras cosas a resaltar serían que este endoesqueleto estaría diseñado específicamente para Blake, y que probablemente se hará lo mismo con los demás animatrónicos, pero que se harán unos pequeños cambios, como en las alturas y eso. El 15 de abril podríamos ver el diseño totalmente acabado de PopBin. La verdad que este diseño me gusta más que el anterior. Luego de 3 días Kane mencionaría que quizás muestre el diseño totalmente completo de Stone el 26 de junio, el 5º aniversario de PopGoes. El 7 de mayo se nos mostraría este teaser de PopGoes en la oscuridad. Pero eso no sería todo, pues Kane nos enseñaría un nuevo cambio en las cámaras. Esta vez todo se vería mucho mejor, y sobre todo más claro. El 13 de mayo Kane por Twitter anunciaría que la fuente de letras de PopGoes Evergreen sería cambiada, pues la anterior poseía copyright. El nombre de la fuente de esta letra se llama Azonix, por si gustan usarla. Pero no solamente se nos anunciaría esto, pues igualmente nos daría unos fondos de pantalla con el endoesqueleto con el nuevo logotipo de PopGoes Evergreen.
El 8 de junio, debido a que se había llegado a los 10.000 seguidores en la página de GameJolt antes del aniversario de PopGoes, Kane nos mostraría el diseño completo de Stone, junto a un fondo de pantalla, y su versión de dibujo animado, que estaría firmado por Stone. Pero eso no sería todo, pues en la página de GameJolt, más abajo nos mencionaría lo siguiente. Desde la última actualización, tenemos modelo de Stone actualizado. Eliminé los teasers originales de Stone de la página de GameJolt porque el modelo utilizado en ellos está un poco desactualizado, aunque obviamente puedes acceder a ellos en otro lugar. Hice, desde cero, una nueva sala para la pizzería con un tema muy único. Reemplaza la sala de profesores del juego original. Nos divertimos mucho con este y se ve increíble. Después de literalmente un año de talleres, finalmente nos hemos decidido por un diseño para Simón. Para aquellos que no lo saben, Simón, el robot, regresa en Evergreen, pero es extremadamente diferente, en términos de diseño e historia. Nos encanta su nuevo look y estamos ansiosos por ponernos a trabajar en su modelo. He agregado un nuevo animador extremadamente talentoso a nuestro equipo. Todavía no han comenzado a trabajar, al igual que nuestro compositor, Radiark, pero están emocionados de trabajar con nosotros y han hecho cosas increíbles en el pasado. No revelaré quiénes son ni ninguno de sus trabajos todavía. Creó muchos más de los, alrededor de 100 coleccionables, la mitad son desbloqueos de teléfonos, la mitad son algo secreto. Estamos a más de la mitad de terminar con ellos ahora. Trabajo continuo con la expansión Premium PopGoes Arcade. Me tomó un tiempo volver a ese proyecto, pero se está trabajando. Creo que es obvio en este punto que un juego como este, naturalmente, tomará mucho tiempo para hacer. Es un proyecto con toneladas de detalles y esfuerzo puesto literalmente en todas partes, en los personajes, los entornos. Esta es mi oportunidad de crear y lanzar la serie PopGoes en su mejor forma posible, así que creo que es mejor tomarnos nuestro tiempo con ella. Pero no se preocupe, trabajamos en ello todos los días y la cancelación no es realmente una posibilidad. Solo tomará mucho tiempo, como Security Breach, Five Nights at Candy's 4, etc. Vale la pena esperar esos juegos también. El 18 de junio se mostraría un pequeño trabajo en progreso de lo que sería la interfaz de usuario de PopGoes Evergreen. Kane menciona que la última vez que trabajó en esto fue en agosto del año pasado. Más abajo en los comentarios nos brindaría la interfaz, pero con la cámara de la cocina con un color amarillo. Aunque eso sí, todavía no sabe si esto terminará entrando al juego. Después, el 26 de junio, para celebrar el 5º aniversario de PopGoes, Kane lo celebraría como una mini colaboración con Dauko. Digo esto ya que, Dauko mostraría algunos teasers y más cosas relacionadas a PopGoes Evergreen. Como primer regalo se nos daría un pequeño arte para celebrar el 5º aniversario, donde podíamos ver al PopGoes clásico, a PopGoes de Evergreen, y en medio la cabeza de Black Rabbit. Como segundo regalo se nos daría una pequeña demostración de la canción llamada Ad Machina. No la pondré para evitar problemas de derechos de autor, pero en la descripción tendrán un video donde Kane la subió completa. Como tercer regalo se nos brindaría la revelación de la sala de arte junto con PopGoes. La verdad que me gusta cómo quedó, y espero que todas las salas se vean geniales. Y como cuarto regalo se nos daría lo que considero muy genial, serían las tarjetas de PopGoes Evergreen. Entre estas tarjetas se encontraba PopGoes, Sarah en versión bruja y Balloon Boy. Pero eso no sería todo, pues se menciona que en el juego tendremos 50 cartas más. Aunque bueno, mínimamente ya sabemos que tendremos a Stone Espantapájaros, y a Blake Zombie. Solamente quedaría esperar a que el juego salga para ver las demás cartas. Luego muestra imágenes de su gato como una especie de manera de decir gracias, o eso creo. El 6 de julio Kane publicaría esta especie de meme sobre Stone mirando hacia el espectador. Pongo esto aquí debido a que podemos ver un poco más detallado el modelo de Stone. El 10 de julio se iniciaría con la operación Embiggen. Para el que no sepa, esto significa que se planea expandir aún más, por lo que, en este caso, Kane expandería mucho más a PopGoes Evergreen.
Antes de explicarles todo lo anunciado, tengo que recalcar que esta publicación es solamente para brindar información sobre en lo que han estado trabajando, por lo que Kane menciona que no esperemos demasiado. Bueno, en primera y de una manera demasiado resumida, se planea ampliar absolutamente toda la pizzería completa. Cada uno de los cuartos serán ajustados y la mayoría de estos se ampliarán. Los accesorios se mantendrán justo tal como están, pero las paredes, pisos y las áreas generales de los entornos serán ajustadas. Kane nos menciona algunos pros y contras de esta operación. Pros y contras de esto. Las habitaciones ahora pueden existir como lo harían en el mundo real. Las cámaras ahora serán perfectas y totalmente consistentes. El mapa real ahora puede ser extremadamente preciso para el minimapa. Entradas más grandes, lo que significa más áreas abiertas, lo que hemos encontrado es más inmersivo. Salas más grandes significan animatrónicos más grandes, sombras más intimidantes y disminución de la luz y, en general, escenas más realistas. Si alguna vez necesitamos regresar a esta ubicación después de Evergreen, ya sea para una secuela, para comprar mercancía o lo que sea, entonces esto será de gran ayuda. No es fácil de cambiar. Tomará un tiempo. Es otra actualización más de Game Hold. Todas las habitaciones deberán volver a renderizarse y cargarse eventualmente. Aunque supongo que algunas personas lo encuentran divertido. Luego se nos menciona que esta operación en ese entonces se había comenzado ya hace una semana, y pues bueno, aquí más cambios. Como primero se menciona que la sala de arte fue reemplazada por la sala de cumpleaños. Por el otro lado, el salón principal y la sala de fiestas fueron ajustados sin ningún problema. El salón principal era un trabajo en proceso, por lo que menciona que volverán a trabajar en eso más tarde. La sala de fiestas se redujo, por lo que no se creó nada nuevo para los espacios vacíos recién creados. Mientras tanto, la cocina es un lugar el cual necesita bastante ampliación. Quizás el doble del suelo. Entonces, cuando Garrett, el productor de activos 3D de Pogoes, quiso aumentar esta sala, se hizo evidente el hecho que debía ser restaurada y que se deberían añadir nuevos accesorios. Después de un tiempo, Garrett, junto a Mr. Nobody, modelador de Pogoes Evergreen, terminaron haciendo una cocina mejorada. Y aquí se nos muestra el antes y el después de la cocina. ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta esta nueva cocina o te gustaba más la antigua? También Kane nos menciona que estará actualizando la página de GameHolt a medida que estén avanzando con muchos más cambios. Aunque bueno, Kane menciona que puede pasar un tiempo antes de comenzar esto. Eso no sería todo, pues igualmente mencionan que han estado ocupados haciendo ligeros cambios con los fondos de las tarjetas vistas en el directo de Dauco. Un cambio importante es que mencionan que las mitades de las tarjetas estarán desenfocadas, pero que las partes inferiores estarán enfocadas. Luego, el artista de los fondos, Cyan, o Turntail, quería representar estas partes. Ahora están completamente enfocadas. La verdad que sí se ve que Kane y su equipo le ponen demasiado detalle a las pequeñas cosas, algo que considero bueno. Quizás esto no a muchos les importe, pero es demasiado genial el esfuerzo y amor que se le da al trabajo. También Kane menciona que Stupid Butterfly ha estado haciendo un muy buen trabajo con las ilustraciones de estos dibujos animados vistos en las tarjetas. Y como despedida de esta operación Kane menciona que estará haciendo más registros como este, para que nosotros como fanáticos no pensemos que ellos no estén haciendo nada. El 22 de julio Kane por un tweet nos contaría algo demasiado interesante y curioso a la vez. Aquí nos cuenta de cómo nadie se dio cuenta que indirectamente nos dieron un breve adelanto de Sarah y de Blake. La verdad este es un detalle que yo personalmente no noté, y me parece un poco gracioso que Kane literalmente nos tuviera que decir dónde estaba el secreto. El 24 de julio se anunciaría que finalmente habían terminado con la actualización de la sala de arte, de juegos y de la cocina, por lo que menciona que actualizara la página de GameHolt para añadir esto. El 28 de julio Kane realizaría una encuesta preguntando sobre cuál de estas dos imágenes nos gustaba más para la portada del juego, y terminó ganando la que tiene el logo. El 31 de julio de la nada Kane publicaría este GIF de Pogoes Evergreen. La verdad que se ve demasiado genial y muy hermoso. Un día después, el 1 de agosto Kane nos mostraría un concepto desechado para una antigua miniatura de Pogoes Evergreen.
El 9 de agosto, Kane publicaría un remake del GIF que Neil había hecho para él. Este, para el que no sepa, es un remastered del GIF antiguo de PopGoes, solamente que este nuevo GIF tiene el aspecto de PopGoes de Evergreen. Y un dato curioso que menciona es que espera que no nos importe el retraso de FNAF 4 por otros 8 meses. Esta no sería la primera vez que Kane mencionaría algo relacionado a FNAF 4, pues más adelante verán otro caso similar a este. El 12 de agosto se nos mostraría un póster de PopGoes en su versión animada, pero este estaría firmado por el mismísimo PopGoes, y sí, me refiero al animatrónico. El 21 de agosto, para celebrar el primer aniversario de la iniciativa del Fazbear Fanverse, Kane publicaría estos fondos de pantalla de algunos personajes de Evergreen. Aquí se encontraba PopGoes, Stone y el endoesqueleto. Pero eso no era todo, pues se nos anunciaban a algunos personajes más, como las hermanas Ardilla y Blake. Más tarde, el 30 de agosto, Kane actualizaría estos fondos de pantalla, incluyendo una mejor calidad, sin mencionar que estos ahora estaban en 4K. También, se cambió al endoesqueleto por Black Rabbit, y ahora ya no estaba el logo en estos nuevos fondos. El 31 de agosto, el artista Kai haría este arte promocional de PopGoes Evergreen. Aquí se puede apreciar a PopGoes con sus ojos brillantes, los cuales recordemos que son alucinaciones. El 9 de septiembre, Kane, tanto por GameHall y Twitter, anunciaría que si la página de PopGoes Evergreen llegaba a 13.000 seguidores antes de la transmisión de Dauco, la cual era para el 18 de septiembre, se revelaría el diseño de Sarah, junto a mucho material utilizado en el evento. Más tarde, el 14 de septiembre, Kane mencionaría que nosotros fácilmente conseguimos la meta de seguidores, y que publicaría cosas de Sarah, pero que si nosotros consiguiéramos que la página de GameHall lograra tener los 14.000 seguidores antes del 26 de septiembre, entonces revelaría el nuevo póster promocional de la expansión de PopGoes Arcade. El 18 de septiembre comenzaría la transmisión de Dauco, en el cual, como se había mencionado anteriormente, se revelaron cosas sobre Sarah la ardilla. Como primera recompensa se nos proporcionaría el póster de dibujo animado de Sarah, pero eso no sería todo, pues este, al igual que el de PopGoes y Stone, estaría firmado, en este caso por Sarah. Como segunda recompensa se nos daría este nuevo fondo de pantalla de Sarah con sus ojos brillando. Como cuarta recompensa tendríamos a Sarah en la ventilación y también el cómo se vería si se subiera la temperatura. Y como quinta y última recompensa, se nos daría estos nuevos renders de Sarah en sus distintos modos. El 21 de septiembre, Kane anunciaría una actualización posterior a la revelación de Sarah. La actualización era que se le había añadido una hebilla al costado de su vestido y rayas junto a sus pantalones cortos deportivos. Unos cambios quizás no muy importantes, pero esto es a lo que Kane considera una mejora. Ese mismo día, Kane daría algunas pequeñas aclaraciones para que no se tenga dudas sobre este pequeño cambio. Kane menciona lo siguiente. También notarás que Sarah pierde su falda exterior y su cola en su atuendo sporty, la razón del canon diurno para esto. Sarah y Saffron hacen ejercicios en el programa escenario, y sus faldas de plástico duro les dificultan mover las piernas, así que se los quitan para revelar unos pantalones cortos deportivos debajo. La razón del canon nocturno. Sarah necesita encajar en las rejillas de ventilación. Su esquí y cola son enormes, por lo que los abandona como una gran pieza en la sala de profesores, reemplazo, mientras viaja a través de ellos. Es un poco como un regreso a Toy Chica. Quitando su pico en FNAF 2 también. Entonces, la razón por la cual alguna de las vestimentas de Sarah desaparecen, como la falda, es para que los objetos grandes puedan entrar a la ventilación sin problemas. El 31 de octubre, por Halloween, Kane postearía esta hermosa imagen deseándonos un feliz Halloween por parte del equipo de PopGoes Evergreen. El 29 de noviembre, de la nada, Kane publicaría el fondo de pantalla de Blake, pero eso no sería todo, pues igualmente publicaría un bonus de Blake con lo que posiblemente sea uno de los tantos celulares que estarán disponibles en el juego. También Blake nos recalca que sigamos la página en GameHall. El 11 de diciembre, durante el tercer directo de Dauco, hubieron recompensas por andar donando.
Como primer recompensa estaba el nuevo jefe de PopGoes and the Machinist, aunque esto no es relevante, pues esto es de PopGoes Arcade, aunque bueno, de todas formas quiero mencionarlo. Como segunda recompensa se nos darían los renders de Blake en sus distintos modos. Y como última, pero más importante recompensa tenemos a la sala de fiestas. En esta sala podemos apreciar a Popbean, la papelera que se había visto antes. También podemos ver demasiados detalles increíbles, pero no los mencionaré para no alargar más este video. Solamente diré que me encantó cómo jugaron con la paleta de colores y ese detalle de los cupcakes me fascina. Más tarde el 26 de diciembre de la nada se publicaría la versión de dibujo animado de Blake, y esta al igual que todos los demás pósters, estaría firmado. El 14 de enero de 2022, se mencionaría que se estaría trabajando arduamente en la expansión de PopGoes Arcade. Pero lo que nos interesa es lo relacionado a Evergreen, por lo que Kane mencionaría que estarían trabajando en nuevas versiones de PopGoes y Stone al estilo de las revelaciones de Blake/Sara, y nos adjuntaría este render de PopGoes con una calidad demasiado increíble. Más tarde ese mismo día, debido a un comentario hecho por un usuario, Kane mostraría su foto de perfil, pero en una mejor calidad. Al día siguiente Kane publicaría a PopGoes en sus distintos modos, justo como se había mencionado anteriormente. Al igual que PopGoes, al día siguiente, el 16 de enero, se publicaría a Stone en sus distintos modos. La verdad que me gusta cómo se ven los animatrónicos desde esta perspectiva. También, algo que mencionaría Kane es que él haría lo mismo con Saffron la ardilla, cuando ella haya sido revelada. Ese mismo día publicaría a todos los renders de los animatrónicos revelados en sus distintos modos. A PopGoes, Blake, Sara, y Stone. El 21 de enero, gracias a una filtración, se anunciaría que saldrían peluches totalmente oficiales de PopGoes la comadreja, y Candy el gato. Gracias a esto Kane haría una publicación en Game Hall, anunciando que esto sí era oficial, y que saldrán en otoño de este año. También menciona que él junto a Emil han estado viendo algunos prototipos y que se ven geniales. Igualmente mencionan que, aunque no esté confirmado, quizás publiquen algunas fotos en el futuro. El 29 de enero sacarían unos emojis llamados Long PopGoes. Estos no tienen nada relacionado a Evergreen, pero quiero mencionarlo, pues, en los archivos, específicamente en el apartado de Long Candy, podíamos ver el nombre de un pequeño cartón de un gato verde. Quizás esto sea un spoiler indirecto a Candice 4. Y como dato curioso es que, el nombre de esta pequeña imagen es Horrisour. El 2 de febrero Kane realizaría una publicación en Game Hall sobre una pequeña actualización general de PopGoes Evergreen y su conjunto. Bueno, lo que exactamente está pasando con PopGoes Evergreen es bastante y no demasiado. Bueno, seguramente no me entiendan, por lo que les dejo a las mismísimas palabras de Kane. Quiero aclarar algo primero. ¿Qué quiero hacer, específicamente con PopGoes Evergreen? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es terminar y lanzar un producto FNAF grande, divertido, impresionante y de alta calidad que la gente quiera comprar. Algo divertido para jugar, compartir, discutir, hacer arte. ¿Cuándo? No me importa. No importa. Mi postura al respecto no cambiará. Principalmente porque simplemente no controlo qué tan rápido se desarrolla este juego. Estoy trabajando en Evergreen con un equipo de personas muy talentosas, pero siguen siendo personas con vidas, responsabilidades y restricciones sobre cómo pasan su tiempo. Lo mismo va para mí. Cuando menciono que modelar o programar está tomando un tiempo, y alguien sugiere que expulse a un miembro del equipo y modele o programe Evergreen yo mismo, tengo que recordarles que no solo sería una cosa increíblemente grosera, sino que pero también estoy trabajando en un trabajo real, en el mundo real, por dinero real. No puedo hacer eso. Y aunque Fanverse es una oportunidad increíble y eventualmente una fuente de ingresos para mí, no ha resuelto mágicamente los problemas del desarrollo de juegos, especialmente aquellos que surgen del trabajo en equipo. Evergreen todavía está en una etapa temprana de desarrollo. Exprese su conmoción, exprese su decepción, no cambiará nada.
Todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero esto fue una desafortunada inevitabilidad. Es un gran juego, estamos trabajando en él, gratis, en nuestro tiempo libre. Pero aquí está la cosa. Evergreen, y su lanzamiento, no es todo lo que PopGoes es ahora. PopGoes es una marca, una franquicia, parte de Five Nights at Freddy's. Y FNAF nunca se trató solo de juegos. En el año 2022 verás o habrás visto Lonja PopGoes, PopGoes y The Machinist, peluche de PopGoes, PopGoes Youthos, y por supuesto, continua comunicación conmigo. Continuaré brindando actualizaciones, avances, respuestas e interacciones entre la comunidad a lo largo de este año y en adelante. Algunos desarrolladores eligen estar completamente en silencio mientras trabajan en sus juegos, pero creo que tiene más sentido ser lo más transparente posible. Es por eso que les digo abiertamente que Evergreen no está ni cerca de terminar. Establezca sus expectativas bajas. Hay una razón por la que siempre pensé que Evergreen sería el último juego de Fanverse que se lanzaría. No estaba bromeando. Entonces, ¿por qué Evergreen tarda tanto? En pocas palabras, es un proyecto ambicioso con mucho contenido y habilidades involucradas. Y eso requiere mucho tiempo y mucha colaboración con diferentes personas. El plan actual para el juego incluye muchos modelos, incluidos personajes nuevos, animaciones, incluidas cosas que nunca antes habías visto o escuchado, nueva tradición, como historias de fondo, guiones, escenarios, y probablemente lo más importante, nuevo cómo se juega. Hay partes de Evergreen que no tienen equivalente del juego original. Y hacer estas cosas nuevas sin una referencia real es realmente difícil. Hay partes del juego que están tardando más de un año en planificarse, y, sinceramente, no recibo mucha ayuda con este tipo de cosas, lamentablemente. Pero la parte más importante de todo esto es que absolutamente todo lo que ha producido el equipo, todo lo que he visto para este juego, que verás en el producto final, es de extremadamente alta calidad. Está a un nivel en el que me sentiría cómodo vendiendo como producto. Mis estándares son bastante altos y tienes que lidiar con el tiempo que podría tomar. Gracias por su continua paciencia. Continuarás recibiendo contenido y aún se está trabajando en Evergreen. No hay pausas, ni siquiera interrupciones. El juego es grande y está lleno de cosas nuevas, y los miembros del equipo tienen otras responsabilidades que vienen con ser adultos y todo eso. Manténganse al tanto. PopGoes y The Machinist no deberían demorar tanto, así que podría mostrarles algunas cosas más pronto. Bueno, a partir de aquí, técnicamente se explica qué está pasando con PopGoes Evergreen, pero yo más adelante explicaré a mi manera el porqué de su tardanza, y digo esto debido a que Kane después de esta publicación brindo más información sobre algunas cosas de Evergreen, como aclaraciones, creación de nuevos personajes, revelaciones de estos, y más, por lo que, es recomendable que te quedes para saber más información. Bueno, sigamos. El 14 de febrero por San Valentín Kane publicaría este hermoso dibujo de Manora la ratona en su versión de dibujos animados. Mucha gente gracias a esto pensaría que Manora saldría en Evergreen, pero por esta razón Kane saldría a aclarar algunas cosas. Porque mucha gente ha preguntado, Manora es un personaje de Evergreen pero solo en el mundo ficticio de la pizzería. Tiene mercancía en el universo, carteles, accesorios, los personajes en el escenario la mencionarán, pero no es un robot. Ah, y ella es canónicamente una fangirl, no una artista. Por lo que, quizás Manora sea como el Helpy de PopGoes, no es un animatrónico real, pero existe en su universo ficticio. 2 días después, el 16 de febrero Kane mencionaría que el lore de PopGoes Evergreen será mucho más limpio, y sobre todo sencillo. También mencionaría que la canción Ad Machina será utilizada para otra cosa. El 23 de febrero Kane publicaría una lista de nuevos personajes de PopGoes Evergreen. Estos dieron la luz debido a que tuvo la oportunidad de trabajar con inteligencia artificial para crear a estos nuevos animatrónicos. Entre estos se encontraban Gerardo el Lino, Wims el Llorón, Alfie el Duende, y Simón, en un diseño viejo. Honestamente pienso que estos nuevos animatrónicos son demasiado inusuales y un poco raros, pero me sorprende el trabajo que se hizo para elaborar a estos personajes.
También algo a resaltar es el antiguo modelo de Simón, pues antes parecía algo al estilo de un payaso, nada que ver con su contraparte original. El 27 de febrero Kane anunciaría que si la página de PopGoes Evergreen llega a los 18.000 seguidores, el diseño de Saffron sería revelado junto a una exposición completa del modelo. El 9 de marzo Kane mencionaría que, como ya todos sabemos, la posible secuela de PopGoes Evergreen se llamaría PopGoes Ultraviolet. Honestamente me encanta este nombre, aunque personalmente no le veo muchas probabilidades a que este título salga en algún futuro, solo sería esperar a que algo realmente milagroso pase. El 14 de marzo, gracias a una publicación de Phil, Kane filtraría las distintas especies de barra de pánico que habrán en Evergreen. Kane menciona que el color variará dependiendo del celular que estés utilizando, por lo que quizás, si usas el verde, la barra será verde, si usas el rojo, la barra será roja, y así. Más tarde el 15 de marzo se lograría que la página de PopGoes Evergreen tuviera los 18.000 seguidores, por lo que Kane revelaría el cuerpo completo de Saffron la ardilla. También este mismo día el banner de la página de GameHolt sería cambiado por Saffron. También en los comentarios de la publicación del cuerpo completo de Saffron mencionaría algo demasiado importante. Como ya es algo probable, seguramente notaste que el diseño de la guitarra de Saffron es demasiado semejante a la guitarra Flying V, y por si no sabes, esta guitarra posee derechos de autor, y por esto la guitarra de Bonnie fue reemplazada. Pero Kane menciona que esta guitarra es distinta y que no está inspirada en Flying V, por lo que no habrían problemas. 2 horas más tarde publicaría a Saffron en su versión de dibujos animados, y al igual que con todos los pósters, este estaría firmado por Saffron. Y 1 hora más tarde publicaría este fondo de pantalla en una calidad muy buena. El 22 de marzo se filtraría el precio y fecha de lanzamiento de los peluches de PopGoes y Candy. Siendo que saldrán el 30 de septiembre, y costarían $20. Ahora sí, llegó el momento de explicar el porqué de la tardanza de este maravilloso juego. Bueno, ya como se había mencionado y, seguramente has notado, este juego es sumamente ambicioso y enorme. También se está tomando el tiempo de desarrollarlo para entregar un producto de muy buena calidad. De igual forma, lo más probable es que este juego salga en el 2024, pues Kane ya lo había mencionado anteriormente. Pero bueno, toca esperar, y una gran ventaja que tenemos es que Kane es sumamente comunicativo, y seguramente tendremos más información sobre Evergreen pronto. Cabe mencionar que por respeto al gran trabajo de Kane no mostré cosas exclusivas de su servidor de Discord, pero solo les puedo decir que se unan, pues algo exclusivo sería el diseño totalmente completo del endoesqueleto del teaser, la imagen de Stone en alta calidad, pero también hay cosas divertidas como Long PopGoes. Quiero mandarle saludos a todos los que respondieron el comentario fijado del último video. También quiero mandarle un saludo especial a Vix, un amigo que más adelante se los presentaré. Espero que de verdad te haya gustado el video, y agradecería que dejaras tu like, pues este video de verdad que me costó hacerlo. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós.